Pensaban que ya estaba dormida, pero el teléfono seguía conectado. «Llévala mañana, ya está todo arreglado», dijo mi hija como si yo no existiera. No grité, no lloré. Solo apagué la luz, escondí mis documentos y escapé antes del amanecer. Al día siguiente, lloraban en la puerta, pero ya era tarde. Nunca imaginé que algo tan simple como una llamada mal colgada me revelaría la verdad más cruel de mi vida. Esa noche, el silencio llenaba la casa como de costumbre. Mi hija decía estar agotada del trabajo y se iba a su habitación apenas cenaba. Yo, en mi rincón, me entretenía viendo fotos viejas, tomando té y agradeciendo estar cerca de mi familia en mi vejez. O al menos eso creía. Porque esa noche, cuando la vi hablar por teléfono con su esposo y dejar el aparato sobre la mesa sin colgarlo, no pensé nada malo. Hasta que escuché. «Llévala mañana, ya está todo arreglado», dijo una voz masculina. «¿Y si se resiste?», preguntó ella. «No puede, ya firmó los papeles, aunque no sepa lo que firmó», añadió con una frialdad que me heló la sangre. Mi corazón se paralizó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. No sabía si estaba soñando o si realmente mi hija, mi propia hija, estaba organizando llevarme a un lugar donde me encerrarían como si fuera un estorbo, como si mi vida no valiera nada. No sé cuánto tiempo pasó mientras escuchaba esa conversación. Sentía que mi cuerpo flotaba, como si hubiera salido de mí misma. Recordé las veces que cuidé de ella enferma, que vendí mis joyas para pagarle sus estudios, que le di techo cuando su matrimonio empezó mal. Todo eso, al parecer, ahora era irrelevante. Ella ya había decidido deshacerse de mí. Y lo peor, ni siquiera tuvo el valor de hablarlo conmigo. Lo haría a mis espaldas, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Esa noche no dormí. Esperé a que todos se fueran a dormir y en la oscuridad comencé a empacar algunas cosas en una vieja mochila. No sabía a dónde iría, no tenía un plan, pero sabía que no podía quedarme un segundo más en una casa donde tramaban quitarme mi libertad. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos personales, el acta de nacimiento, la escritura de un pequeño terreno que aún tenía, y los escondí entre mi ropa. Si iba a desaparecer, necesitaba hacerlo con dignidad. Cada paso que daba por la casa me dolía. Me topaba con fotos familiares, recuerdos, regalos de cumpleaños de hace años, y todo se sentía falso ahora. No era tristeza lo que sentía, era decepción. Esa que se clava en el pecho cuando descubres que el amor que diste no fue suficiente para quienes más querías. Y lo peor, que estaban dispuestos a mentirte a la cara, a abrazarte por la mañana y traicionarte por la noche. Al día siguiente, fingí normalidad. Me vestí temprano, preparé el desayuno como siempre. Mi hija ni siquiera me miró a los ojos. Tal vez pensaba que yo ya no entendía nada. O tal vez le daba igual. El teléfono sonaba constantemente y noté cómo lo contestaba en voz baja. Cada vez que lo hacía, su tono era tenso. Yo sabía lo que estaba por ocurrir, así que cuando salieron por unas compras, no lo pensé más. Tomé mi mochila, un abrigo viejo, y crucé la puerta sin mirar atrás. Pero antes de salir escribí una sola línea en la mesa del comedor. «Gracias por enseñarme lo que valgo para ti. No me busques». Cerré la puerta con llave y la dejé adentro. Esa llave era también el cierre de una historia, la mía, donde aprendí que a veces el mayor acto de amor propio es irte, aunque sea tarde. Caminé sin rumbo por varias calles, sintiendo el frío en los huesos, pero con el alma encendida por dentro. No lloraba, no podía. Era como si mi cuerpo entero se hubiera endurecido para no quebrarse. En algún momento entré a una cafetería pequeña, me senté en una esquina, pedí un café y observé a la gente pasar. Todos tan ocupados, tan indiferentes. Y yo ahí, tratando de entender cómo una madre termina escapando de su propia hija como si fuera una fugitiva. Saqué mis documentos y los revisé uno a uno.
Me preguntaba si realmente me habrían hecho firmar algo sin yo saberlo. Recordé aquel día que me hicieron firmar unos papeles para el seguro médico, mientras yo estaba con fiebre. Ahora dudo que haya sido verdad. Sentí una punzada de rabia, no por los papeles, sino por la confianza que me robaron, por la forma en que jugaron conmigo mientras yo creía que estábamos unidas como madre e hija. Conseguí llegar a la casa de una vieja amiga que no veía desde hacía años. Cuando me abrió la puerta y me vio, no hizo preguntas. Me abrazó tan fuerte que rompí en llanto por primera vez. Le conté todo, palabra por palabra. Su rostro se transformó. Me dijo que me quedara ahí, que no tenía por qué volver si no quería. Esa noche dormí en paz. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Sentí que alguien me veía como persona, no como una carga o una molestia. Al día siguiente, el teléfono de mi amiga sonó insistentemente. Era mi hija. Llamaba sin parar, después mensajes, después correos, después incluso fue a tocar la puerta. No abrimos. Escuchábamos sus gritos desde dentro. «Mamá, por favor, abre», decía. Pero era tarde, demasiado tarde. Yo había escuchado la verdad. Y una vez que escuchas algo así, ya no puedes fingir que no lo sabes. Mi amiga me abrazó mientras yo me mantenía firme en la habitación. En silencio. No por miedo, sino por dignidad. Yo había sido una buena madre. Me sacrifiqué, renuncié a mi juventud, a mis sueños, todo por ella. Y ahora, al final de la vida, lo único que pedía era un poco de respeto. No lujos, no viajes, no regalos. Solo respeto. Pero ella no supo dármelo. Y eso, aunque le duela, tiene consecuencias. No respondí ninguno de sus mensajes. Apagué el teléfono. Durante muchos años pensé que si algún día me alejaba de mi familia, sería por la muerte, no por una traición. Pero el daño que me hicieron fue tan profundo que decidí reconstruir lo que quedaba de mí desde otro lugar, con otra gente. A veces, la familia que te traiciona no merece la versión de ti que aún respira con amor. Y así empezó mi nueva vida. Sin lujos, sin certezas, pero con la tranquilidad de haber tenido el valor de irme antes de que me quitaran lo más importante, mi libertad. Porque si una hija planea en silencio encerrarte, como si fueras un mueble viejo, lo mínimo que puedes hacer es escapar, con dignidad y sin mirar atrás. Durante los primeros días lejos de casa, me invadió una sensación extraña, una mezcla entre alivio y vacío. Alivio por haberme salvado de algo que pudo haber sido irreversible. Y vacío porque una parte de mí todavía quería creer que todo había sido un malentendido, que mi hija recapacitaría, que me buscaría con sinceridad y arrepentimiento. Pero no hubo ninguna disculpa real, solo intentos desesperados por encontrarme, mensajes que hablaban más de desesperación por el control perdido que de un verdadero amor de hija. Mi amiga Carmen fue mi sostén, me prestó ropa, me cocinó y sobre todo, me escuchó. A veces pasábamos horas tomando té, repasando todo lo que había pasado. Ella me hizo ver algo que yo me negaba a aceptar. Mi hija llevaba años manipulándome. Que esto que había pasado no era repentino, sino el resultado de muchas pequeñas decisiones donde yo cedí, donde elegí callar, perdonar, justificar. No fue solo una llamada, fue la gota final de un vaso que llevaba años llenándose. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, Carmen me tomó de la mano y me dijo algo que me marcó. Tú no tienes que mendigar cariño, no a tu edad, no después de todo lo que has dado. Si no te quieren bien, mejor que no te quieran. Esas palabras me calaron hondo. Me hizo pensar en todas las veces que aguanté desplantes, desprecios, miradas frías. Me dolía más darme cuenta de cuánto lo normalicé, de cómo convertí mi dolor en rutina solo para no causar problemas. Al poco tiempo, decidí buscar asesoría legal.
Quería saber si mi hija había hecho algún trámite sin mi consentimiento. Resultó que, efectivamente, habían intentado mover mis cuentas y registrar un poder notarial a su nombre. Por fortuna, no habían podido concluirlo porque faltaban mis firmas oficiales. Eso me estremeció. No solo querían internarme, también planeaban quitarme el control de mi dinero, de mi vida. Fue entonces cuando tomé una decisión definitiva. Cambiaría todo. Testamento, poderes, contactos. Borraría cualquier rastro de dependencia hacia ella. En el notario, mientras firmaba los nuevos documentos, sentí una mezcla de tristeza y fortaleza. Nunca imaginé tener que protegerme legalmente de mi propia hija, pero entendí que protegerme no era traicionarla, sino cuidarme a mí misma. No era odio, era supervivencia. Era la voz de una mujer que había callado demasiado tiempo y ahora quería vivir los años que le quedaban con dignidad, con autonomía, con algo de paz. Poco después, empecé a escribir en un cuaderno. Todas las noches, relataba lo que había vivido. No para acusar, sino para no olvidar, porque el dolor se vuelve menos pesado cuando lo nombras. Escribía sobre la llamada, sobre cómo mi corazón se rompió al escucharla planear mi encierro. Escribía sobre mi huida, sobre Carmen, sobre mis nuevas decisiones. Ese cuaderno se convirtió en mi espejo, en mi desahogo, en mi testigo. Un día, Carmen me propuso que compartiera mi historia en un grupo de mujeres mayores que se reunían cada semana. Al principio dudé, pero después entendí que lo que me pasó no era único. Muchas mujeres de mi edad viven con miedo, manipuladas, aisladas. Así que acepté. Y esa noche, cuando hablé por primera vez en voz alta de lo que había vivido, algo cambió dentro de mí. Sentí que ya no era solo víctima. Empezaba a convertirme en voz. Cada mujer que escuchó mi relato me abrazó como si compartiéramos la misma herida. Algunas lloraron. Otras contaron sus propias historias. Hijas que las ignoraban, nietos que las visitaban solo por interés, hijos que las hacían firmar papeles sin explicar nada. Me di cuenta de que no estaba sola, que lo que me pasó no era una excepción, sino una realidad silenciosa que nadie quiere ver. Y eso me dio fuerzas, fuerzas para no sentirme culpable, para no rogar amor donde no lo hay, para volver a mirarme al espejo sin vergüenza. Fue en una de esas reuniones donde una periodista local que acompañaba a su madre al grupo, escuchó mi historia y se me acercó. Me pidió permiso para publicarla de forma anónima en una columna sobre los derechos de los adultos mayores. Dudé, claro, pero después pensé, si mi experiencia puede despertar a otra mujer que esté viviendo algo similar, entonces vale la pena. Acepté, con una condición, que no usaran mi nombre real. No quería venganza, quería conciencia. La columna se publicó una semana después. Tuvo una respuesta inesperada. Decenas de personas escribieron cartas al periódico. Algunas contaban experiencias similares, otras pedían leyes más fuertes para proteger a los adultos mayores. Incluso hubo abogados que ofrecieron ayuda gratuita a quienes estuvieran en riesgo de perder su libertad por decisiones familiares injustas. Yo leía cada carta con lágrimas, porque por primera vez en mi vida sentía que mi dolor estaba sirviendo para algo. Mi hija, por supuesto, también leyó esa columna. Aunque mi nombre no estaba, supo que era yo. Me escribió con rabia. Me acusó de avergonzarla públicamente, de exagerar, de hacerme la víctima. Dijo que no pensaba encerrarme, solo cuidarme mejor. Pero yo sabía la verdad. Esa llamada no fue un malentendido. Esa llamada fue una traición clara, directa, fría. Y ya no me temblaba la mano para decirlo. Le respondí con una sola frase. Las madres también tenemos límites. Tú cruzaste los míos. Desde entonces no he vuelto a verla. A veces me preguntan si la extraño. Y sí, la extraño. Extraño la hija que yo pensaba que tenía.
la que imaginé que me cuidaría como yo la cuidé. Pero esa hija no existe. Fue una ilusión que yo alimenté durante años. Hoy vivo con la realidad, que duele menos que la mentira. Y aunque me falte su abrazo, me sobran los míos, porque cada mañana que despierto libre, sin miedo, en un lugar donde nadie decide por mí, es un regalo que antes no sabía valorar. Ahora paso mis días escribiendo, cocinando recetas antiguas y compartiendo historias con otras mujeres como yo. He descubierto que la vida no se acaba cuando tu familia te falla. A veces, justo ahí empieza la vida de verdad. No necesito una mansión, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo necesito respeto. Y ese, ahora lo tengo. Me lo di yo misma. Porque fui madre toda la vida, pero hoy por fin soy mujer. Una mujer que se escuchó a sí misma a tiempo, que tomó su mochila, su dignidad y su historia, y caminó hacia su libertad antes de que se la arrebataran para siempre. Los días fueron pasando, y con cada amanecer sentía que una parte de mí iba sanando, como si esa herida abierta empezara a cerrarse poco a poco. Pero no era una sanación pasiva, era una que requería fuerza, conciencia y sobre todo valentía. Valentía para aceptar que no tendría una reconciliación de cuento de hadas con mi hija. Valentía para levantarme cada día sin esperar una llamada, sin ilusionarme con un «mamá, perdóname», que probablemente nunca llegaría. Aprendí a soltar y a no culparme por eso. Un día recibí la visita de una joven trabajadora social que había leído mi historia. Quería entrevistarme para incluir mi testimonio en una campaña de prevención del maltrato silencioso hacia adultos mayores. Me sorprendió que alguien tan joven estuviera tan comprometida con un tema que muchas veces se considera invisible. Acepté hablar con ella. Durante esa charla me di cuenta de cuánto había cambiado mi voz. Ya no temblaba, ya no bajaba la mirada. Hablaba con firmeza, con claridad. Era como si finalmente hubiese recuperado algo que me habían quitado hacía años, mi autoridad sobre mi propia vida. Le conté detalles que no había dicho antes, como la forma en que mi hija, con amabilidad disfrazada, había comenzado a decidir por mí desde hacía tiempo. Qué comía, qué firmaba, a quién podía ver, todo bajo el pretexto de ayudarme. Y yo, por cariño, por miedo a molestar, lo permití. Esa joven me escuchó con atención y me dijo, «Eso también es una forma de violencia, aunque no deje moretones visibles». Esa frase me golpeó más que cualquier otra cosa, porque era verdad. Me habían encerrado emocionalmente mucho antes de intentar encerrarme físicamente. A raíz de esa entrevista, me invitaron a hablar en una pequeña conferencia comunitaria. Era la primera vez que me subía a un escenario desde que era joven. Tenía las manos frías, el corazón latiendo rápido. Pero cuando tomé el micrófono y vi tantas caras de mujeres mayores en la sala, supe que tenía que hacerlo. Les conté todo, sin rodeos, desde la llamada hasta mi decisión de huir. Vi lágrimas en los ojos de muchas. Algunas se levantaron al final solo para decirme, «Gracias por decir lo que yo nunca me atreví». Y esa noche dormí profundamente. Carmen me acompañó a esa conferencia y al salir me abrazó con orgullo. «Nunca pensé que vería a mi amiga convertida en voz de tantas», me dijo. Y yo me reí porque ni yo misma lo hubiera imaginado. Pero entendí que cuando pasas por un dolor así, tienes dos opciones, hundirte o transformar. Yo había decidido transformar. Tal vez porque ya no tenía mucho que perder o tal vez porque por primera vez sentía que podía ganar algo más valioso que el perdón de mi hija, la paz conmigo misma. Empecé a recibir cartas de otras mujeres que me reconocían por mi testimonio. Algunas me contaban cosas que no le habían dicho ni a sus familias. Otras solo me agradecían por existir. Me impresionaba ver cómo algo tan oscuro como mi historia podía convertirse en luz para otras. Esa fue la mayor lección, que del dolor puede nacer propósito. Que a veces una sola voz es suficiente para encender otras
que estaban apagadas por el miedo o la vergüenza. En una de esas cartas, una mujer mayor escribió: «Gracias por recordarme que todavía puedo decidir sobre mi vida. Hoy cancelé los trámites que mis hijos querían hacer sin mi consentimiento». Lloré al leer eso, porque me vi en ella, porque entendí que contar mi verdad no solo me salvó a mí, también podía salvar a otras. Una tarde, mientras tomaba café en la sala de Carmen, mi celular vibró. Era un mensaje de mi nieta. No lo esperaba. Ella y yo siempre habíamos tenido una relación hermosa, pero tras mi salida repentina, el contacto se había cortado. «Abuela, mamá no me deja llamarte, pero quiero saber si estás bien. Te extraño». Esas palabras fueron un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Lloré en silencio, porque aún había amor en medio de la tormenta. Aún había alguien de mi sangre que no me veía como una carga, sino como lo que siempre fui, su abuela. Le respondí con cautela. Le dije que estaba bien, que me encontraba en un lugar seguro y rodeada de personas buenas, que también la extrañaba, que la amaba. No le hablé mal de su madre, no porque no lo mereciera, sino porque ella no tenía culpa. Mi nieta me agradeció el mensaje y me dijo: «Yo sé que tú no hiciste nada malo. Cuando sea mayor iré a buscarte». Esa promesa se me quedó grabada en el pecho como una llama de esperanza. Porque la verdad siempre encuentra su camino, incluso entre generaciones. Ese mensaje me recordó que lo que sembramos con amor verdadero, tarde o temprano florece, aunque lo quieran arrancar, aunque lo quieran silenciar. No sabía si mi hija llegaría a arrepentirse alguna vez, pero ya no vivía esperando eso. Lo que sí sabía era que yo había dejado de ser una sombra en mi propia vida. Ahora decidía dónde estar, con quién hablar, qué contar. El miedo que una vez me paralizó ya no tenía poder sobre mí. Y eso, para alguien que estuvo a punto de ser internada contra su voluntad, es una victoria inmensa. Carmen, que se había convertido más que en una amiga, en una especie de hermana del alma, me propuso algo inesperado: alquilar juntas un pequeño departamento, un lugar que fuera nuestro, donde pudiéramos vivir con libertad, entre libros, plantas y té. Acepté con gusto, y ese cambio me renovó. Pintamos las paredes, colgamos cuadros antiguos, pusimos música cada mañana. Era una vida sencilla, pero estaba llena de decisiones tomadas con libertad. Algo que durante años me había sido negado sin que yo lo notara. Un día, mientras acomodaba unas cajas, encontré una foto vieja, mi hija de niña, en mis brazos, sonriendo. La miré largo rato. No sentí odio, sentí nostalgia y un profundo deseo de que, algún día, ella entendiera el daño que hizo, que supiera que su madre no era un estorbo, ni una carga, ni una firma fácil, que era una mujer completa, con historias, heridas y derecho a decidir sobre sí misma. Guardé la foto en una caja de recuerdos, no para aferrarme al pasado, sino para no olvidar quién fui y quién sigo siendo. Con el tiempo, dejé de revisar el celular con ansiedad. Ya no esperaba que ella me buscara. Mi mundo se llenó de nuevas voces, nuevas amigas, nuevas experiencias. Empecé a dar pequeños talleres de escritura para otras mujeres mayores. Les enseñaba a narrar sus historias, a transformar el dolor en palabras. Cada vez que una de ellas terminaba su primer texto y lo leía en voz alta, yo me veía reflejada, porque todas, de alguna forma, habíamos sido calladas por años, hasta que un día decidimos hablar. Y así, mi vida encontró otro propósito, no en lo que perdí, sino en lo que pude construir después del silencio. Porque esa llamada mal colgada no fue el final, fue el principio de mi renacimiento. Me quisieron encerrar, pero escapé. Me quisieron borrar, pero escribí. Me quisieron callar, pero hablé. Y esa es la verdad que ahora me pertenece por completo. Las semanas siguientes fueron como abrir ventanas en una casa que había estado cerrada por años. Cada nuevo día me permitía respirar mejor. Me levantaba sin el peso del juicio.
sin la tensión de sentir que debía justificar cada paso que daba. Por primera vez en mucho tiempo me sentía ligera, libre. Empecé a leer libros que tenía olvidados, a escribir en un diario cada pensamiento suelto, incluso los más dolorosos. Y descubrí que no todo el dolor tiene que doler para siempre, si decides transformarlo. Una mañana, mientras organizábamos las repisas del nuevo departamento, Carmen me mostró una agenda de actividades culturales del centro comunitario. Entre ellas, un ciclo de charlas llamado Historias que Sanan. Me animó a postular mi testimonio como ponencia, pero dudé. Ya había hablado antes, pero esta vez sería diferente. El evento sería público, con autoridades presentes. Era una gran oportunidad. Y también una gran exposición. Pero algo dentro de mí, quizás la mujer que despertó aquella noche de la llamada, me dijo que lo hiciera. Escribí cada palabra con cuidado, no para culpar, sino para despertar. No usé nombres, pero dejé claro el mensaje. Las decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestras vidas, no se toman a espaldas nuestras. Cuando subí al escenario, las luces me cegaron por un segundo. Pero después, al ver tantas mujeres mayores en el público, supe que estaba en el lugar correcto. Mi voz tembló solo al inicio. Luego fluyó con fuerza. Vi lágrimas, vi sonrisas de aprobación y supe que no estaba sola. Después de la charla, se acercó una mujer mayor con bastón y voz suave. Me abrazó con cuidado y me dijo al oído: «A mí me encerraron sin avisarme. Salí gracias a una enfermera que me creyó. Usted es la voz que me faltaba». Sentí que mi garganta se cerraba, no porque no quisiera responder, sino porque entendí la magnitud de lo que había hecho. Ya no hablaba solo por mí, hablaba por todas las que no tuvieron la oportunidad, por todas las que fueron silenciadas sin siquiera saber que podían defenderse. Esa noche, mientras cenábamos con Carmen, recibí un mensaje inesperado. Era de mi ex yerno, un texto breve. «Lo que pasó no estuvo bien. Lamento haberlo permitido. Espero que estés bien». Lo leí varias veces. No sabía si era sincero o si solo estaba buscando quedar bien tras leer la columna o ver la charla. Pero igual, ese mensaje removió algo. Porque durante años pensé que todos estaban de acuerdo con lo que mi hija hacía, y tal vez no era así. Tal vez el silencio también era miedo, o comodidad, pero fuera como fuera, ya no era mi problema cargar con eso. Carmen me aconsejó que no respondiera, y por primera vez hice caso sin cuestionar. Entendí que no toda disculpa merece respuesta, que hay heridas que no se cierran con palabras, sino con hechos, y que aceptar una disculpa que no viene acompañada de un cambio real es como invitar a alguien que te lastimó a hacerlo otra vez. Así que dejé ese mensaje donde debía estar, en el pasado. Yo tenía un presente que cuidar y un futuro por construir. El ciclo de conferencias me abrió más puertas. Me invitaron a grabar un breve testimonio en video para una campaña digital. Mi historia se empezó a compartir por redes sociales, en grupos de mujeres, en programas locales. No buscaba fama, ni un like. Solo quería que ninguna mujer volviera a sentir que no tenía salida. Que ninguna madre creyera que está loca por desconfiar, porque a veces la intuición que nos despierta de noche es la única alarma que nos queda cuando el amor se vuelve control. Poco a poco, mi rostro se volvió familiar en algunos espacios. No porque fuera famosa, sino porque muchas empezaron a verme como una figura de valor. Una mujer que habló cuando no era fácil, que denunció sin gritar, que sobrevivió sin hacer daño a nadie. Me invitaban a leer cartas, a iniciar círculos de lectura, incluso a opinar sobre propuestas de ley. Y aunque al principio me parecía increíble estar ahí, luego entendí que no era casualidad. Me había ganado ese lugar con cada paso que di, lejos de la sombra que intentaron imponerme. Una tarde, en una actividad del centro cultural, una adolescente se me acercó.
Mi abuela vive conmigo y a veces la tratamos como si no pudiera decidir nada. Hoy, después de oírla, quiero pedirle perdón a ella. Me conmovió profundamente, porque eso era lo que más deseaba lograr, que los jóvenes no repitieran el error de creer que envejecer es volverse inútil, que comprendieran que el respeto no se condiciona, se debe. Me sentí útil como no me había sentido en años. No como madre, no como cuidadora, sino como mujer, como ciudadana, como voz. Volver a tener una rutina propia también me ayudó a sanar. Ya no era la señora que vivía a merced de los horarios ajenos. Me despertaba cuando quería, cocinaba lo que me gustaba, caminaba por el parque sin pedir permiso. A veces, la libertad parece pequeña, pero cuando has estado al borde de perderla, entiendes que es un tesoro silencioso. Cada decisión que tomaba me recordaba que seguía viva, que la historia que alguien quiso cerrar por mí aún tenía capítulos por escribirse. Aún así, había noches en que me despertaba pensando en mi hija. No por culpa, sino por memoria, porque no se puede borrar a un hijo del corazón como si fuera una mancha en la ropa. Pero aprendí a no confundir amor con sumisión, a no justificar la crueldad con excusas emocionales. Yo la amaba, sí, pero también me amaba a mí. Y ese equilibrio me costó años entenderlo. Si algún día quiere hablar conmigo, sabrá dónde encontrarme, pero tendrá que venir con verdad, no con discursos bonitos. Yo ya no vivo de promesas rotas. Carmen y yo seguimos compartiendo tardes de café, palabras cruzadas con humor, silencios que no incomodan. Ella, sin saberlo, fue mi salvavidas cuando más lo necesité. Y a veces lo hablamos, cómo el dolor de una historia personal se transformó en una red de apoyo para muchas. Cómo lo que comenzó como un acto de escape se convirtió en un acto de revolución íntima. No buscamos ser heroínas, solo quisimos ser escuchadas, y en ese intento encontramos a muchas más como nosotras. Al mirar hacia atrás, no lo hago con rencor. Lo hago con compasión, no por quienes me fallaron, sino por mí misma. Por esa mujer que durante años se quedó en segundo plano, pensando que eso era amor, que callar era ser buena madre, que no protestar era ser agradecida. Hoy sé que el amor sano no aplasta, que el respeto no se ruega, y que los años que nos quedan, por pocos que sean, deben vivirse con dignidad, no con miedo. Mi hija no colgó la llamada, y fue lo mejor que pudo pasarme, porque en ese descuido escuché la verdad. Y con esa verdad me liberé. Me fui no solo de una casa, me fui de una vida en la que no tenía voz. Y ahora, cada palabra que digo, cada historia que escribo, es un eco de esa libertad conquistada. No me internaron, no me silenciaron. Aquí estoy, viva, presente, y más fuerte que nunca. Una mañana, mientras escribía en el balcón con el sol acariciándome la cara, recibí una llamada desconocida. No era un número guardado, pero algo en el presentimiento me hizo contestar. Era mi nieta. Su voz sonaba nerviosa, como si hablara desde un rincón escondido de su escuela o su casa. Abuela, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo sin que mamá se entere. Sentí cómo mi corazón se detenía un segundo, y luego empezó a latir con más fuerza que nunca. Le dije que sí, que por supuesto, que la esperaba donde ella se sintiera segura. Nos citamos en un café pequeño, al otro lado de la ciudad. La vi llegar con su mochila colgada y una mirada madura para su edad. Se sentó frente a mí, me tomó la mano y me dijo: «Yo escuché también esa llamada, abuela, estaba en la otra habitación, y no sabes cuánto lloré ese día». Mi alma entera se quebró por dentro, no solo por el dolor que le causó esa conversación, sino porque nadie le creyó. Me dijo que su madre le prohibió hablar del tema, que trató de convencerla de que lo había imaginado. Pero ella sabía lo que había oído, y ahora quería respuestas, y quería protegerme. Le conté todo, sin rencor, sin dramatismos. Le expliqué que no me fui por odio, sino por dignidad.
que no podía seguir viviendo con alguien que consideraba encerrarme por conveniencia y no por amor, que mi corazón seguía queriéndola a ella, pero que yo ya no podía callar más. Mi nieta me abrazó con fuerza. Me dijo que me admiraba, que quería ser como yo cuando fuera mayor, valiente, libre y con la voz firme. Ese día sentí que el ciclo no se repetía, que al menos una rama del árbol familiar estaba creciendo recta, sin el veneno de la manipulación. Después de ese encuentro, empezamos a vernos en secreto cada semana. Le enseñé a escribir diario, a expresarse sin miedo, a cuestionar con respeto. Se convirtió en una joven más fuerte, más consciente. Y aunque no podía sacarla del entorno en el que vivía, sí podía ayudarla a construir una base distinta. Me prometió que cuando fuera mayor de edad, me buscaría de nuevo para vivir conmigo una temporada, que quería aprender a vivir como yo, sin miedo a ser quien era. Un día, Carmen me preguntó si no sentía rabia al ver que mi hija no daba señales de arrepentimiento. Le respondí que no, que lo que sentí durante años no fue rabia, fue tristeza, pero que ya no le daba el poder de lastimarme. Había personas que podían caminar por la vida sin mirar atrás, pero yo no era una de ellas. Yo miraba atrás para aprender, no para quedarme. Porque toda esa historia oscura me llevó a convertirme en una versión de mí misma que jamás imaginé que existía. En uno de los talleres que empecé a dar, una mujer mayor me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por recordarnos que todavía podemos cambiar nuestra historia, incluso si tenemos más de 70. Esa frase se convirtió en mi mantra, porque yo había creído que ya era tarde para empezar de nuevo, para buscar justicia, para defenderme. Pero estaba equivocada. Nunca es tarde cuando se trata de recuperar la propia voz. Ni los años, ni los títulos, ni los lazos familiares pueden anular quién eres por dentro. Y si tú que me estás escuchando alguna vez te sentiste callada, manipulada o culpable por pedir respeto, quiero que sepas que no estás sola, que no es egoísmo pedir un trato digno, que no es rebeldía cuestionar decisiones que te afectan. A mí me costó toda una vida entenderlo. Pero tú puedes empezar hoy, porque a veces la libertad no viene de afuera. A veces empieza con una simple palabra dicha con fuerza. Basta. Una noche de lluvia intensa, Carmen me sorprendió con una velada especial. Había cocinado mi platillo favorito, encendido velas y puesto música de mi juventud. Me dijo: hoy celebramos tu renacimiento y brindamos por la mujer que fui, por la que sobrevivió y por la que aún está creciendo. Fue un momento simple, pero tan cargado de significado que me sentí abrazada por el universo entero. Nadie había celebrado así mi valor. Ni mi cumpleaños se había sentido tan propio como ese brindis por mi libertad. En ese ambiente cálido, le compartí algo que nunca había dicho en voz alta. Le confesé que durante años creí que si me portaba bien, si no incomodaba, si era sumisa, mis hijos me querrían más. Que confundí el amor con la obediencia. Que me costó entender que el amor verdadero no se basa en silencio ni sacrificio constante. Carmen me escuchó sin juzgarme y me dijo algo que me quedó grabado. Cuando nos dejamos al final de la fila, ellos aprenden que está bien ponernos ahí. Y esa frase me acompañó por semanas. Así fue como decidí escribir mi historia completa. No solo fragmentos para conferencias o entrevistas, una historia larga, honesta, cruda. La titulé La llamada que me salvó. Al principio dudé si alguien querría leerla, pero me animé. Y para mi sorpresa, la editorial local aceptó publicarla. No para vender millones, sino para repartirla en centros comunitarios, bibliotecas de barrios y grupos de apoyo. Sentí que estaba cerrando un ciclo, que esa voz que me negaron por tanto tiempo ahora viajaba en tinta, en papel, en la conciencia de otras. Un día, mientras caminaba por el parque, me topé con una vecina de hace años. Me reconoció, me saludó con afecto
y luego de un rato me soltó. Tu hija vino a buscarte una vez, pero le dijeron que ya no vivías ahí. Parecía alterada. Esa noticia me removió. No sabía si era verdad, ni con qué intención habría ido, pero algo dentro de mí se movió. Ya no era dolor, era curiosidad, mezclada con una sensación de haber recuperado la ventaja. Porque esta vez no era yo quien rogaba por ser vista. Era ella quien llegaba tarde a un lugar que ya no era mío. Esa noche escribí una carta para mi hija, no para enviársela, sino para dejar constancia. Le dije todo lo que alguna vez callé, que su traición me dolió más por venir de ella, que nunca quise dañarla, pero que tampoco iba a permitir que me borrara, que si algún día deseaba hablar, tendría que venir con humildad, no con excusas, que yo la amaba, pero que aprendía a amarme también. Guardé la carta en un sobre, la metí en una caja junto con fotos, recuerdos y un diario. Era mi legado, no de víctima, sino de mujer que sobrevivió. Mi nieta seguía escribiéndome, y en cada mensaje sentía más madurez, más claridad. Me mandaba fotos de sus dibujos, de su escuela, de las cosas que leía. Me preguntaba cosas sobre mi infancia, sobre cómo era su madre de niña, y yo le respondía con verdad, pero sin veneno. Porque no quería sembrar odio, quería sembrar conciencia, para que cuando ella creciera, supiera que el amor puede doler, pero nunca debe controlarte, que la familia no siempre tiene la razón, y que una mujer siempre, siempre, tiene derecho a decidir por sí misma. Y así, entre cartas, tardes con Carmen, talleres y paseos lentos, fui construyendo mi nueva vida. No es perfecta, no está llena de lujos, pero tiene lo que más necesitaba: respeto, paz y mi propia voz. Porque esa llamada mal colgada que una vez me rompió, hoy es la razón por la que estoy entera. Un día, sin previo aviso, recibí una carta, escrita a mano, con letra temblorosa, pero inconfundible. Era de mi hija. No había remitente, solo mi nombre, escrito con nerviosismo. La abrí con el corazón latiéndome en las sienes. No sabía si era una disculpa, una excusa o un reclamo, pero no podía ignorarla. Me senté en la mesa, tomé aire y empecé a leer. La carta comenzaba así: Mamá, no sé si me merezco que leas esto, pero no puedo más con este silencio. Y a partir de ahí, supe que algo había cambiado. Me hablaba con una mezcla de vergüenza, dolor y confusión. Admitía que había considerado internarme, que se dejó convencer por su esposo y por la presión de los profesionales que decían que yo ya no estaba en condiciones de vivir sola. Me dijo que nunca pensó que se sintiera como una traición, que creyó que me estaba ayudando. Pero también confesó que cuando se dio cuenta de que me había ido y de que ya no tenía forma de comunicarse conmigo, algo dentro de ella se quebró. No supe cómo buscarte sin que me odiaras, escribió. Cada vez que le preguntaba a alguien si te había visto, sentía que estaba demasiado tarde para remediarlo. Me decía que le costaba admitir que había cruzado un límite, que lo hizo por miedo, por egoísmo y por no querer asumir que yo todavía tenía voz, que en su cabeza ayudarme era controlarme y que solo cuando me perdió entendió que yo no necesitaba que me cuidaran como a una niña, sino que me respetaran como a una mujer. Lloré. No por tristeza, sino por esa mezcla tan extraña de alivio y rabia, porque aunque sus palabras eran necesarias, llegaban tarde, y aún así me conmovieron. Me quedé largo rato en silencio, con la carta entre las manos, sintiendo cómo el pasado y el presente se cruzaban como olas. No estaba segura de qué hacer. No quería actuar desde el impulso. Carmen, cuando leyó la carta, me dijo: «Es tu decisión, pero recuerda, perdonar no significa olvidar lo que viviste». Y eso me ayudó a pensar con claridad. Pasaron varios días antes de que respondiera. Escribí mi carta en la misma mesa donde leí la suya. Le dije que no la odiaba,
que sí me dolió profundamente, pero que no me movía el rencor, que me había ido porque me amaba lo suficiente como para no permitir que me anularan, que necesitaba que supiera que aún tenía cosas que decir, que enseñar, que vivir, y que si quería volver a tener una relación conmigo, tendría que reconstruir la confianza desde cero, sin imponer, sin manipular, sin secretos. No envié la carta de inmediato. La dejé en la repisa por 2 noches, como si necesitara que el papel respirara. Y entonces, un mensaje inesperado llegó a mi celular. Era mi nieta. Mamá me dijo que te escribió. Está muy nerviosa, ma. ¿La viste? Le respondí con sinceridad, que sí, que la había leído, que aún no sabía qué hacer, pero que agradecía saber que ella también estaba al tanto. Y su respuesta me desarmó. Si decides hablar con ella, yo quiero estar presente. Quiero que sea con la verdad por delante. Su madurez me hizo sentir orgullo, porque ella sí había entendido. Entonces decidí que sí, que hablaría. Pero a mi manera, en mis condiciones, que no dejaría que me volvieran a poner en un rincón emocional. Y por primera vez en mi vida, puse límites sin culpa, porque hablar con alguien que te hirió no es debilidad, es valentía, siempre y cuando no te olvides de ti en el proceso. Nos encontramos en un parque tranquilo, a plena luz del día. Yo llegué acompañada de Carmen y de mi nieta, porque así lo había decidido. No me presentaría sola. Necesitaba testigos, pero también contención. Cuando vi a mi hija acercarse, sentí que el tiempo se detenía. Lucía mayor, más delgada, con una expresión entre arrepentimiento y temor. Nos saludamos con un gesto breve y nos sentamos en una banca rodeada de árboles. El silencio duró casi 1 minuto, hasta que ella lo rompió con un susurro. «Gracias por venir, mamá». Le respondí con la mirada fija en sus ojos. «Estoy aquí porque necesito decir lo que nunca pude». Y así comenzó la conversación más difícil de nuestras vidas. No hubo gritos, no hubo reproches lanzados con rabia, solo verdades dichas con calma, como bisturís que cortan sin destrozar. Le hablé de cómo me sentí cuando escuché aquella llamada, del miedo de saber que mi propia hija consideraba encerrarme. Le dije que el dolor no venía solo de lo que pensó, sino de lo que no hizo. Preguntar cómo me sentía, escucharme, confiar en mí. Ella lloró. No intentó justificarse, lo cual valoré. Me dijo que creció con la idea de que los padres envejecen y se convierten en cargas, que su esposo le insistía que era lo mejor, que confundió control con amor, y que no me buscó antes por vergüenza. No le respondí enseguida. Solo la dejé hablar, porque a veces, cuando alguien te hiere, lo más poderoso no es interrumpir, es dejar que se escuche a sí mismo, que entienda, al decirlo en voz alta, la magnitud de lo que hizo. Después de casi 1 hora de charla, le dije lo más difícil. Te perdono, pero no estoy lista para regresar a tu vida como si nada hubiera pasado. Tendrás que ganarte mi confianza, paso a paso, sin presionarme. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me escuchaba no como a su madre, sino como a una mujer con voz, con memoria, con límites. Mi nieta tomó mi mano y me sonrió con orgullo. Supo que su abuela no solo había sobrevivido, había renacido. Durante los días siguientes intercambiamos mensajes breves, ninguno forzado, todo desde el respeto. Aún no hay abrazos, aún no hay cenas familiares, pero hay verdad. Y en mi edad, eso es más importante que cualquier gesto fingido. La relación con mi nieta, en cambio, se volvió más profunda. Me cuenta sus sueños, sus miedos, y cada tanto me recuerda: gracias por enseñarme que callar también es una decisión, pero no siempre la correcta. Empecé a recibir más cartas de mujeres mayores que leyeron mi historia. Una me dijo: yo nunca tuve el valor de escapar, pero ahora sé que mi silencio no me define. Esas palabras me llenaron, porque no se trata solo de lo que viví, sino de lo que esa vivencia inspira.
Si mi historia puede abrir una puerta, salvar a una mujer, despertar una conciencia, entonces todo el dolor tuvo sentido. Porque el dolor, cuando se transforma, se vuelve arma, se vuelve escudo, se vuelve voz. Y esa voz, la que casi me quitan, hoy resuena más fuerte que nunca. Ya no temo envejecer, temo quedarme callada. Y por eso sigo contando, porque fui testigo de cómo el silencio destruye y cómo una llamada mal colgada puede convertirse en el principio de tu libertad. La vida, después de todo lo vivido, se volvió distinta. No más tranquila, porque la calma no siempre es silencio, sino más mía. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. El sonido de los árboles en la tarde, la textura del pan caliente, el placer de caminar sin rumbo. Había recuperado algo que me habían quitado sin permiso, el derecho a disfrutar. Ya no vivía esperando la siguiente herida ni la siguiente decepción. Vivía para descubrir, para sentir, para recuperar cada pedazo de mí que quedó enterrado en años de obediencia. Una mañana, Carmen y yo recibimos la invitación de una universidad local. Nos pedían que fuéramos a hablar a un grupo de jóvenes de trabajo social. Querían que contáramos lo que significaba envejecer en una sociedad que te vuelve invisible. Al principio dudé. ¿Qué podía decir yo que cambiara algo? Pero Carmen me convenció. Tú no hablas para cambiar el mundo, hablas para no volver a callar. Así que fuimos. Y esa charla fue como abrir una ventana enorme que dejó entrar aire fresco a mi historia. Les conté mi verdad con temblores en la voz, pero sin esconder nada. Vi lágrimas, vi manos que se alzaban para preguntar, y también silencio respetuoso. Una chica se me acercó al final y me dijo: «Le prometo que no voy a dejar que mis papás se sientan solos. Usted me hizo ver muchas cosas». Me fui de ahí con una certeza renovada. No era solo mi historia, era la historia de muchas, y mientras más la compartiera, más grietas se abrirían en el muro del olvido. Poco después, nos invitaron a grabar un pequeño documental local. No era para televisión nacional ni para una gran plataforma, pero sí para proyectarlo en comunidades rurales donde las mujeres mayores muchas veces viven en abandono. Acepté con una condición: que no dramatizaran mi historia, que no hicieran espectáculo del dolor. Quería que fuera real, crudo, pero digno, y así lo hicimos. Me senté frente a la cámara, miré al lente como si hablara con una amiga, y narré paso a paso cómo pasé de ser invisible a ser protagonista de mi propia vida. Mi hija, al enterarse del documental, me escribió un mensaje corto. Lo vi, lloré, no sabía todo eso, perdón. No respondí enseguida. Lo dejé reposar como quien deja que una herida respire. Entendí que no todo se repara con lágrimas, pero también supe que había dado un paso, que tal vez no lo hizo por mí, sino por ella. Y eso ya era algo. Mi nieta, en cambio, me envió una nota preciosa. Eres la mujer más valiente que conozco. Me enseñaste que incluso el abandono puede florecer si se riega con verdad. En casa empecé a colocar fotos nuevas. No porque quisiera olvidar el pasado, sino porque el presente merecía tener rostro. Una foto con Carmen riendo, otra con mi nieta leyendo en el sofá, una de la charla en la universidad. Me di cuenta de que por primera vez en muchos años las paredes no mostraban solo momentos de otros, sino también los míos, mi historia, mi recorrido. Y eso, aunque parezca poco, era una revolución silenciosa. Porque una mujer que empieza a contarse a sí misma ya no se deja editar por nadie. Por fin me sentía completa. No perfecta, no sin cicatrices, pero completa. Como si cada fragmento que otros intentaron romper hoy brillara con más fuerza. Y aunque todavía dolía pensar en lo que se perdió, también sonreía al saber todo lo que había ganado, porque aprendí algo invaluable. A veces, cuando la vida te empuja al borde, no es para que caigas, es para que aprendas a volar. Una tarde,
Mientras revisaba papeles antiguos guardados en una caja de cartón, encontré una libreta pequeña con apuntes de cuando mis hijos eran niños. Estaban ahí mis recetas, frases que decían de pequeños, incluso dibujos que me hacían. Me invadió un nudo en la garganta, no por nostalgia, sino por esa extraña mezcla de ternura y tristeza. Pensé en lo rápido que pasa la vida, en lo mucho que entregamos por amor, y en cómo, a veces, ese amor no vuelve de la misma forma. Pero también entendí algo clave. Lo que di, lo di desde mi esencia. Y eso, nadie me lo puede quitar. Carmen me vio emocionada con aquella libreta y me dijo, ¿ves todo lo que has vivido? Merece ser contado, impreso, compartido. Me sugirió que escribiera un libro más extenso, no solo sobre mi historia con mi hija, sino sobre cómo las mujeres mayores navegamos el abandono, el control y la necesidad de volver a empezar. Dudé. Tenía miedo de no tener el lenguaje, de no saber escribir con fuerza. Pero Carmen me recordó algo que hoy llevo tatuado en el alma. Tu historia no necesita adornos, solo necesita tu verdad. Así nació el proyecto de un nuevo libro. Cada tarde me sentaba con una taza de té frente a mi cuaderno y escribía sin filtros. Recordaba momentos, conversaciones, heridas, aprendizajes. A veces me detenía a llorar. Otras me sorprendía sonriendo por recuerdos que creí olvidados. Era como escarbar dentro de mí para reencontrarme con la mujer que había sobrevivido a tantos silencios. Y por primera vez, escribir no era un desahogo, era un acto de justicia emocional, de justicia con mi voz. Una editorial independiente decidió apostar por mi historia, no porque fuera famosa, sino porque era real, porque muchas mujeres como yo necesitaban leer algo que no viniera desde el asistencialismo, sino desde la experiencia pura. El título fue claro, La llamada que lo cambió todo. Y en la contraportada puse una frase que sentí mía. Me quisieron apagar, pero aprendí a encenderme sola. Fue mi forma de cerrar un ciclo, no con venganza, no con resentimiento, sino con luz propia. Mi nieta organizó una pequeña presentación en una biblioteca local. Invitó a mujeres mayores, a estudiantes, a sus propios compañeros de clase. Me presentó con una ternura que me desarmó. Ella es mi abuela, y si hoy tengo voz, es porque ella me enseñó que nunca hay que dejar que te la quiten. Cuando subía a hablar, mis manos temblaban. Pero al mirar esas caras supe que no estaba sola, que muchas de ellas cargaban sus propias llamadas no colgadas, sus propios silencios. Y yo estaba ahí para decirles, no están solas. Desde entonces me han llamado de otras ciudades para compartir mi historia, no como una celebridad, sino como un testimonio viviente de que siempre se puede volver a empezar, que incluso en el ocaso de la vida puede haber un nuevo amanecer, que a veces los que intentan enterrarte no saben que eres semilla, y que las mujeres mayores no somos carga. Somos raíz, historia y fuego. Y si tú estás viendo esto, quiero que te lleves esto en el corazón. No importa cuántas veces te hayan querido silenciar, manipular o hacer sentir loca. Mientras tengas voz, tienes poder. Mientras tengas memoria, tienes fuerza. Y mientras tengas amor propio, siempre habrá una nueva historia que escribir. Un día, al salir de una charla en un centro comunitario, me encontré con una mujer mayor que me abrazó sin decir palabra. Cuando se separó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, gracias por contar lo que yo aún no me atrevo a decir. Y en ese momento, comprendí que mi historia no me pertenecía del todo, que era de todas nosotras, de las que aún callan, de las que siguen esperando que alguien las escuche, de las que alguna vez fueron tratadas como una carga y tuvieron que inventarse una vida desde las ruinas del abandono. Empezaron a escribirme de otras partes del país. Mujeres que habían sido internadas contra su voluntad, madres a las que sus hijos les quitaron sus casas, abuelas silenciadas por el miedo. Y aunque sus historias eran distintas, todas tenían un punto en común.
alguien quiso decidir por ellas. Y eso, aunque lo hicieran con voz suave o con excusas de preocupación, seguía siendo violencia. Por eso seguía hablando, en entrevistas, en foros, en pequeños encuentros con mujeres como yo. Porque ahora sabía que mi voz tenía eco. Carmen me acompañaba a todo. Decía que verme hablar le devolvía fe en las segundas oportunidades, porque ella también había sido silenciada, aunque de otra manera. Nos habíamos encontrado en ese punto de la vida en el que muchas personas se rinden. Y decidimos florecer. Nos reíamos de cosas pequeñas, compartíamos silencios sin incomodidad y cada tanto nos tomábamos de la mano solo para recordarnos que estábamos vivas. De verdad vivas. Un día, mi hija me pidió vernos nuevamente. Esta vez sin mediadores. Accedí. Me sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier cosa. Nos encontramos en un café pequeño. Ella llegó con una caja en las manos. Era mi antigua tetera, la que usábamos cuando ella era niña. La encontré en el trastero y no sé por qué la guardé. Tal vez porque en el fondo sabía que aún había algo que rescatar. Me miró con ojos sinceros y me pidió algo que no esperaba. ¿Puedo empezar de nuevo contigo aunque sea como aprendiz? Esa frase me conmovió, porque no pedía borrar el pasado, pedía reconocerlo. Le dije que sí, pero con una condición, que no esperara de mí la madre sumisa que fui, que ahora era una mujer que se había reconstruido y que no volvería a ceder su voz por miedo. Me escuchó con atención, me dijo que estaba dispuesta a conocerme desde cero, que tal vez eso era lo que siempre había hecho falta, vernos como dos mujeres, no como la madre obediente y la hija que decide. Pasaron los meses y poco a poco fuimos creando una relación nueva, más lenta, más honesta, no perfecta, pero real. A veces retrocedíamos, discutíamos o chocábamos, pero ya no desde la imposición, sino desde la verdad. Mi nieta fue parte esencial del puente que construimos, siempre con palabras claras, con límites sanos y con esa madurez que me hacía verla más como aliada que como niña. Me decía, ustedes tienen heridas, pero también amor, y mientras haya amor, hay oportunidad. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era de una organización internacional de mujeres. Habían leído mi historia traducida y querían llevarla a una conferencia en otro país. Me ofrecían contar mi testimonio frente a cientos de mujeres. Me temblaron las manos, no por miedo, sino por la emoción de pensar que esa llamada, tan distinta a la que me rompió, ahora era una puerta nueva. Una confirmación de que al contarme, había sanado. Viajé acompañada de Carmen. Era la primera vez que salía del país en décadas, y lo hice no como turista, sino como testigo. Testigo de un sistema que muchas veces deja a las mujeres mayores sin voz, sin recursos y sin respeto. Al llegar vi mujeres de todas partes del mundo, muchas con historias similares. Algunas habían perdido todo, otras, como yo, lo habían recuperado. Y allí, frente a ese auditorio, conté mi verdad, no como víctima, sino como sobreviviente. Como una mujer que escuchó a su propia hija planear encerrarla y decidió no encerrarse nunca más en el silencio. Recuerdo que al terminar mi relato hubo un aplauso largo, cálido, sin estridencia, pero con una fuerza que me hizo llorar. No por tristeza, sino por gratitud. Porque entendí que al dar ese paso, estaba también honrando a tantas que ya no estaban para contar su historia. A tantas mujeres que fueron enterradas en vida, invisibilizadas por su familia, anuladas por su edad. Mi voz no era solo mía. Era un eco colectivo que por fin salía de las sombras. Al regresar a casa, me esperaban flores en la puerta. Mi nieta las había dejado con una nota que decía: «Gracias por enseñarme que una mujer nunca deja de tener algo que decir». Las leí con una sonrisa y las coloqué en el centro de la mesa.
Carmen me abrazó sin decir palabra. No hacía falta. Sabíamos que ese viaje no fue solo físico, fue también el cierre de un capítulo y el comienzo de uno nuevo, uno donde no solo sobrevivía, sino que guiaba a otras. Mi hija, al ver las fotos del evento, me llamó. Su voz sonaba emocionada. Me dijo: «Vi el video, me conmoviste, me hiciste pensar en todas las veces que no te vi». Y entonces, por primera vez, no solo me pidió perdón, me dio las gracias. Me dijo que si algún día llegaba a mi edad, esperaba hacerlo con la dignidad con la que yo había aprendido a caminar otra vez. Fue una conversación corta, pero profunda. No necesitábamos más. A veces, el amor también se mide en silencios respetados. Meses después, publiqué un segundo libro. Esta vez, ya no era sobre mí. Era sobre las voces que conocí, sobre mujeres que vivieron cosas similares y que, gracias a una historia, se animaron a hablar. El prólogo lo escribió mi nieta y terminaba con una frase que hizo llorar a todos en la presentación. Mi abuela me enseñó que una llamada puede romperte o despertarte. Ella eligió despertarse y ahora despierta a todas. Hoy, vivo en una casa sencilla, con mi jardín lleno de vida. Las tardes las paso escribiendo, tomando café con Carmen o grabando pequeños videos donde hablo con otras mujeres mayores. Me han dicho influencer, pero yo prefiero otro término: narradora de resistencia. Porque cada historia que cuento es una forma de resistir al olvido, de recordarnos que ninguna mujer nace para ser silenciada, que envejecer no es desaparecer, es transformarse. Y si tú llegaste hasta aquí, solo quiero dejarte con esto. Si alguna vez sentiste que tu voz no importaba, que tu historia no era suficiente o que ya era tarde para empezar, recuerda lo que me enseñó la vida. Mientras respires, hay camino. Mientras sientas, hay verdad. Y mientras tengas algo que decir, hay alguien que necesita escucharte. No calles. No te escondas, porque el mundo necesita más mujeres como tú y como yo. Gracias por quedarte hasta el final. Esta historia no es solo mía, es la de muchas mujeres que han sido invisibles en sus propias casas, en sus propias familias, y aún así encontraron el valor de hablar. Si tú también sientes que te han querido callar, si alguna vez fuiste tratada como una carga, o viviste una traición silenciosa, recuerda esto: tú no estás sola. Tienes voz, tienes historia y tienes derecho a usarla. Si este relato tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Porque al hacerlo, ayudas a que más historias como esta lleguen a quienes más lo necesitan. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, no dejes que nadie decida por ti, ni tu silencio, ni tu final.